Daniel Vázquez, ¿estás de acuerdo que la discriminación por belleza es un tema del que poco se habla, pero tiene más implicaciones de lo que pensamos? Sí, se habla poco, pero los estudios son determinantes, y yo lo he hablado aquí de la discriminación por belleza, tanto positiva como negativa, ¿no? Que además tiene cierto viso de normalidad en cuanto a nuestra forma de ver el mundo como especie. Es decir, como la selección sexual cumple una función, pues buscamos a la gente más guapa y más sana para reproducirnos. Y por lo tanto, las personas menos agraciadas o que tienen aspecto de ser menos sanos sin que forzosamente lo sean, pues entran con un hándicap en contra. Y siempre que me dicen, bueno, pero es que ¿por qué no? ¿Por qué los conceptos de la belleza son totalmente sociales? Yo digo, no exactamente. Mira, los conceptos de belleza en todas las sociedades tienen una norma más o menos igual. Las personas extremadamente obesas, las personas extremadamente delgadas, salvo en grupos donde la delgadez es normal, estoy pensando en los fulani, la proporción y equilibrio de las formas, pues lo encuentras en todo el arte. Vas al arte japonés y vas al arte chino y vas al arte indostano y vas al arte africano y encontrarás patrones de belleza. Y vas a la escultura griega y en la escultura griega pues no hay gordos, ni hay gente fea, ¿no? Entonces, probablemente, no lo sé, pero probablemente nosotros estamos, aunque haya un elemento de carácter cultural, o haya elementos de carácter cultural, hay un sustrato de selección sexual en eso. Nada es totalmente genético y nada es totalmente cultural. Es el lío que tenemos siempre con los posmodernos. Todo es 100% cultural. No, no lo es. La biología es la biología y tú no evolucionaste culturalmente, sino primero evolucionaste simple y sencillamente como animal. Entonces, evidentemente hay elementos culturales que son absolutamente arbitrarios, como los pies pequeñitos de las mujeres en China durante una época, o el cráneo aplanado y alargado que se generalizó, que yo recuerde, en algunos pueblos americanos, concretamente entre los mayas. Todavía a principios del siglo XX encontrabas gente con el cráneo deformado, con las tablillas que se ponían para estirar el cráneo. Sí, hay muchas cuestiones que son de carácter cultural, pero hay otras que no parecen ser de carácter cultural, pero sí. Hay una discriminación real. Y te lo digo así, la sorpresa que se tiene a veces al ver a ciertas personas me dice que reaccionamos así todos. Hay no me acuerdo su nombre ahora, discúlpenme, un enorme violinista de bluegrass, enorme, de un nivel absolutamente increíble. Es casi sordo, pero oye lo suficiente su violín y la música a su alrededor para acompañarse, y es brutal como violinista. Está reconocido como uno de los más grandes que hay en este momento en el bluegrass. El hombre tiene una deformidad facial importante, sobre todo en los ojos, en un ojo, es obeso, no tiene un control motor salvo para el violín, tiene problemas de control motor, y por lo tanto la gente se asombra cuando lo ve tocar el violín. Ay, es que yo no me imaginé que fuera así. ¿Por qué? Porque nos generamos imágenes de acuerdo a nuestra propia concepción de la belleza, ¿no? Y nos pasa cuando hay bailarines obesos o pasados de peso, la gente se sorprende. Mira, los partidos de baloncesto del equipo que tenemos aquí en mi pequeña ciudad, uno de los equipos que tenemos, con el que yo estoy, que es del que es la cantera, donde juega mi hijo, Círculo Gijón, los sábados que juegan aquí en casa, el medio tiempo, en vez de salir unas animadoras, salen chicas de las escuelas de baile, que tenemos, hay un montón de escuelas de baile aquí en la ciudad, y cada semana va un grupo de chicas de escuelas de baile a hacer un numerito, dos numeritos de 1 minuto,
entre primer y segundo y tercer y cuarto cuartos, y un numerito de 3 minutos en el medio tiempo. Y yo he oído comentarios, ay, pero esa es muy gordita, ¿no? Pues ya, pues baila bien, ¿no? Vienen a bailar. Sí, sí, pero no se espera que una chica que tiene algunos kilos de más o varios kilos de más tenga la agilidad o la capacidad de ser una excelente bailarina, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nos dicen algo sobre nosotros mismos que quizás debemos corregir en cierta medida culturalmente, pero también nos dice cosas de cómo reaccionamos ante ciertas cosas nosotros. La discriminación por belleza existe, y yo alguna vez lo he hablado lo hablaba yo con mis modelos, ¿no? Una sostenía que juventud es belleza, y una mujer extrema, pero brutalmente hermosa. Yo le decía, no, a ver, es que más allá de la juventud, sí, cuando éramos jóvenes casi todos éramos más guapos, pero hay una serie de elementos. Ella no se asumía como mujer extremadamente atractiva, que lo era. Otras se asumen como más atractivas de lo que son o de lo que serían consideradas por la gente a su alrededor. Pero yo hablé mucho del tema de la belleza con mis modelos, pero yo trabajaba con mujeres atractivas en general, pero también con chicas que querían demostrar que ellas podían ser excelentes modelos, no teniendo los atributos tradicionales o estándar de la modelo de fotografía, y tuve modelos extraordinarias en ese sentido también. Y eso nos permitía tener debates al respecto.